Queridos alumnos, ¿cómo están? Justamente en la línea de la promesa de hacer un video y explicar las principales diferencias entre los tratados, acuerdos interinstitucionales y memorandos de entendimiento, voy a proceder a hacer este video a la luz de las explicaciones vertidas en clase, de manera tal que ustedes tengan también con ello un insumo adicional para resolver sus prácticas. En torno a la definición, los tratados se pueden definir como aquellos acuerdos internacionales que se celebran por escrito entre estados regidos por el derecho internacional, cualquiera que sea su denominación, y estén en uno o más instrumentos conexos. Esta definición está en el artículo 2.1.a de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Tenemos así una primera definición. En torno a los acuerdos interinstitucionales, estos no tienen una base convencional, sino más bien su fuente radica en el artículo 6 del Decreto Supremo 031-2007-RE. Y aquí se les define como aquellos acuerdos que son celebrados entre una entidad pública peruana con una entidad pública extranjera o con una organización internacional. La celebración de un acuerdo interinstitucional está basado en el principio de legalidad, de modo tal que las competencias de la entidad pública peruana son, además de la inspiración, el límite para la celebración de tales acuerdos interinstitucionales. Por último, respecto a los memorandos de entendimiento, estos no se encuentran recogidos en una base convencional en el plano del derecho internacional y tampoco tienen una normativa interna. Sin embargo, podemos entender bajo la práctica de los estados que los memorandos de entendimiento son aquellos acuerdos que carecen de carácter vinculante. Por eso se dice que los memorandos de entendimiento pertenecen a la órbita del soft law. En relación a la obligatoriedad, los tratados internacionales o los tratados simplemente son obligatorios. Ello no impide que puedan tener ciertas cláusulas no vinculantes, pero lo esencial es que contengan al menos una cláusula que tenga contenido obligatorio y en el plano de los sujetos del derecho internacional. En el caso de los acuerdos interinstitucionales, estos también son obligatorios, pero el plano de desenvolvimiento, como les decía, es a nivel de instituciones, es decir, de los nichos que son competentes y que conocen determinada materia específica. El contenido, por lo tanto, también podría comprender alguna cláusula no obligatoria, pero esencialmente son cláusulas que generan obligaciones. Y finalmente, hay un mayor cuidado en la elaboración de un memorándum de entendimiento porque se entiende que este debe estar completamente desprovisto de efectos jurídicos. En ese sentido, el memorándum de entendimiento no debe generar obligaciones jurídicas entre quienes celebran tal instrumento. Eh, Respecto a los sujetos, un acuerdo interinstitucional puede ser celebrado por entidades públicas, pero estas entidades públicas no pueden celebrar un tratado. El tratado está reservado para fines de su celebración a los sujetos de derecho internacional con capacidad de celebrarlo, entre ellos principalmente los estados. En el caso del memorándum de entendimiento hay un desdoblamiento, porque tenemos, por un lado, que los sujetos de derecho internacional celebran memorándum de entendimiento, pero también tenemos que las entidades públicas peruanas tienen una práctica relativa a celebrar instrumentos no vinculantes, también denominados memorandos de entendimiento. En torno a su estructura, hay que concebir aquí una estructura muy parecida entre estos tres, de modo tal que comienza usualmente con un título que permite identificar inicialmente y de manera no conclusiva la voluntad de las partes en torno a si es obligatorio o no, y luego todo un contenido que comprende
un preámbulo, un articulado, ¿no es cierto? Y finalmente, en el caso del tratado, cláusulas finales, y en el caso de los otros instrumentos, también una suerte de disposiciones finales, pero que tienen alcances diferentes justamente porque en el caso de los acuerdos interinstitucionales se celebran a nivel simplemente de instituciones o de entidades, y en el caso de los tratados se celebran a nivel de sujetos de derecho internacional. Tenemos aquí que mencionar, por ejemplo, la presencia de ciertas cláusulas que estarían únicamente previstas en un tratado, como es el caso de las enmiendas y también de las reservas. Por otro lado, para la celebración de un tratado, ya en el plano justamente de quienes pueden representar la voluntad del Estado o de las entidades públicas, en el caso del Estado existen tres plenipotenciarios, que son el jefe de Estado, el jefe de gobierno y el ministro de Relaciones Exteriores. En el caso peruano, no contemplamos la figura del jefe de gobierno como separada. Para el caso de los acuerdos interinstitucionales, no se requiere plenos poderes. Este dato es fundamental y, así como ocurre con los acuerdos interinstitucionales, para efectos de los memorandos de entendimiento a nivel de Estado, lo pueden suscribir tanto el presidente de la República como el ministro de Relaciones Exteriores, no en representación de su entidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino en representación de todo el Estado. Tenemos además que considerar algunos indicios para la configuración de estas tres figuras. En el caso de los tratados, justamente les había mencionado la cláusula de enmienda y de reservas, pero también hay que considerar que muchas veces la cláusula final contempla el mecanismo de perfeccionamiento interno, que este mecanismo lo que permite es concretar una serie de pasos a nivel de la propia legislación, ¿no? Y del funcionamiento interno para la aprobación de esta manifestación de la voluntad que tendría el Estado en torno a la aceptación de ese tratado. En cambio, para el caso de los acuerdos interinstitucionales, no es necesario un perfeccionamiento interno. Simplemente este acuerdo interinstitucional se va a suscribir y a la sola suscripción va a surtir efectos jurídicos. Por otra parte, el lenguaje en cuanto a las disposiciones finales también es diferente, debido a que en el caso de los acuerdos interinstitucionales tenemos, en vez del uso del término enmiendas, el uso del término modificaciones. En vez de usar solución de controversias, como ocurre en un tratado, se utiliza usualmente solución de diferencias. Eh, entonces, en ese sentido, hay una atenuación en el lenguaje para efectos del acuerdo interinstitucional, sobre todo en el plano de sus disposiciones finales. Tenemos además que considerar, por último, algunos principios que rigen a cada uno de estos instrumentos internacionales. Eh, por el lado de los tratados, para el caso de los tratados solo es invocable el principio del pacta sunt servanda, que está contenido en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Este principio no es exactamente el mismo que se exigiría en el cumplimiento de un acuerdo interinstitucional, pero analógicamente podríamos decir que este acuerdo interinstitucional también genera obligaciones jurídicas entre las entidades las cuales se comprometen a cumplir. Por otro lado, tenemos que el principio que rige a los acuerdos interinstitucionales es el principio de legalidad, porque la manifestación de voluntad de las entidades públicas solo se da sobre aquellas materias de las cuales ellos son competentes. Una última diferencia es que los tratados tienen eh, una cláusula referida a justamente su entrada en vigor, pero no tiene, a diferencia de los acuerdos interinstitucionales y de los memorandos de entendimiento, cláusulas donde se especifique que es un tratado.
salvo el caso de intercambio de notas. En el caso del intercambio de notas, usualmente se dice que la aceptación de la nota que se recibe constituiría un acuerdo entre dos gobiernos, con la salvedad, evidentemente, del alcance del término gobierno, como ya se ha explicado en clase. Sin embargo, es la práctica usual el de hablar de acuerdo entre dos gobiernos. Para efectos del acuerdo interinstitucional, tenemos en cambio el desarrollo de una cláusula relativa a su naturaleza jurídica. Y en este plano se diseña que el acuerdo interinstitucional se rige en el marco de la legislación de las partes y no genera obligaciones internacionales para los estados, para sus respectivos estados. Por lo tanto, el acuerdo interinstitucional además no se le considera como una fuente del derecho internacional. Y en el caso del memorándum de entendimiento, también como se ha explicado en clase, se utiliza una cláusula en la cual se señala que el memorándum de entendimiento no tiene o no surte efectos jurídicos, no genera obligaciones jurídicas entre los participantes. Bueno, este video está pensado para justamente el desarrollo de la práctica que ustedes tienen prevista para este próximo sábado. En ese sentido, aprovecho también para desearles lo mejor y cualquier consulta que tengan pueden escribirme a mi correo. Muchas gracias.